chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aula Politécnica y yo, el profe Joseph, te vamos a enseñar en esta ocasión sucesiones y progresiones. Hoy con el tema término enésimo de progresiones aritméticas, parte 1. Bien, vamos a dar inicio a la clase, pero partamos de una pregunta. ¿Qué es una progresión aritmética? Una progresión aritmética, o también llamada sucesión lineal, es una sucesión de números tales que la diferencia de cualquier par de términos sucesivos de la secuencia que vamos a analizar sea constante, ¿sí? Dicha cantidad se llama diferencia de la progresión, diferencia o simplemente distancia, ¿sí? Voy a poner el ejemplo 1 y aquí una sucesión de números. En este caso tenemos 3, 5, 7, 9 y 11. ¿Ok? Entonces tenemos 5 elementos, 5 términos, ¿sí? 5 valores. Entonces, como vemos, hacemos el primer análisis. De 3, para llegar a 5, ¿cuánto tendría que sumar? A ver, correcto, tengo que sumarle 2. Si yo analizo cuánto tengo que sumarle de 5 para llegar a 7, también va a ser 2. Y de 7 para llegar a 9, otros 2 más. Por lo tanto, en cada uno de los elementos a analizar tengo que sumarle 2. Entonces, como vemos, es un valor constante. Sumo el valor de 2, en este caso, en este ejemplo, y ese es un valor constante. Por lo tanto, es una progresión aritmética de diferencia constante o de distancia constante de más 2 o de 2 positivo, ¿sí? Tengo que irlo sumando. Ok, veamos el ejemplo 2. El ejemplo 2 nos dice 5 el primer término, 2 el segundo término, menos 1 el tercer término, ¿sí? Menos 4 y menos 7. ¿Ok? Entonces tenemos los 5 términos. Pero vemos que aquí como que no podemos hacer el análisis así tan rápido. Tengo que darme cuenta cuál es ese valor constante que se suma o se resta. Ojo, se suma o se resta. Entonces, al hacer el análisis veo que de 5 para llegar a 2, ¿qué tengo que hacer? Restarle 3. O sea, 5 menos 3, 2. ¿Ok? Si yo ya veo que el primer término se obtiene restando 3, de 2 para llegar a menos 1, si le resto 3, efectivamente me va a quedar menos 1 y así sucesivamente con todos los demás. ¿Ok? Entonces hemos visto que aquí en el ejemplo 1 suma un valor, en el ejemplo 2 resta un valor y ese valor es constante. Por ende, pues hemos determinado que esto también es una progresión aritmética de diferencia constante de 3 negativo o de menos 3. ¿Ok? Es decir, tengo que ir restando. Veamos un ejemplo 3. Tenemos el primer término 3, el segundo 8, el tercer término 13, 18 y 23. ¿Ok? Hacemos el análisis. ¿Qué tengo que hacerle? ¿Cuánto tengo que sumarle a 3 para llegar a 8? ¿Cuánto? Correcto, tengo que sumarle 5. Y de 5 para llegar a 13, tengo que sumarle exactamente 5 más. Y de 13 a 18, otro 5. Y de 18 a 23, 5. Es decir, tengo que irle sumando 5 en 5. Y vemos aquí que el resultado nos da que también es una progresión aritmética de diferencia constante de 5 positivo. ¿Ok? Entonces, ya tenemos claro que es una progresión aritmética. Una progresión aritmética es una sucesión de números, en este caso como 3, 8, 13, 18 y 23, pero que el siguiente número, o para continuar la secuencia, debo de sumar o restar un valor constante. Y eso es todo. Esa es la progresión aritmética o sucesión lineal. Veamos el término enésimo que es para esta clase a la que vinimos. Ya dejamos la primera parte, que es una introducción. Ahora sí, vamos al término enésimo de progresión aritmética. Hay varios tipos o varias formas de determinar. Vamos a hacer dos: el método gráfico y el método numérico. ¿Sí? Veamos el método gráfico. Voy a hacer la sucesión hacia un costado y yo voy a graficar. Ya vimos en el video anterior, si no, pues aquí arriba te encontrarás con el link que te permite ver la clase
anterior donde estuvimos graficando o haciendo progresiones o sucesiones, gráficos de sucesiones. ¿Ok? Entonces, te invito a que lo veas. Ahora, ¿cómo debo de graficar? Como ya lo hicimos en el video anterior, al número 3, en este caso el primer término que teníamos en nuestra asociación, este vendría a ser el término 1. Entonces, para el término 1, el valor es de 3. ¿Sí? Para el término 2, debe ser aquí, 5, correcto. Para el tercer término debe ser acá, en 7. Muy bien. Y así sucesivamente, para el término 4 debe ser 9, y para el término 5 va a ser, o para el quinto término, va a ser 11. Entonces, como vemos, hay una sucesión de puntos, y esta sucesión de puntos se está formando una pequeña alineación, ¿no? Una alineación de puntos que me puede generar eventualmente una recta, pero ojo, las sucesiones o los gráficos de sucesiones es un gráfico de puntos, no de líneas. Es decir, no podemos unir las líneas con líneas los puntos encontrados, ¿sí? Porque esto es una variable discreta, ya lo dije en el video anterior y lo volvemos a repetir en este gráfico para que lo tengas claro, ¿sí? Entonces, el método gráfico, vamos a pensar mentalmente que esta línea amarilla que se forma, ¿no? Une los puntos, pero ojo, vuelvo a repetir, es imaginaria, es una línea imaginaria porque no se unen los puntos de una sucesión, ¿sí? Entonces está formando una recta, ¿sí? Esa alineación de puntos me permite obtener tres conclusiones. ¿Cuáles son? Primero, recordar que toda sucesión es una función. ¿Sí? Lo vimos en el primer video. ¿Sí? Si no lo has visto, te sugeriría que retrocedas o veas el video 1 de este curso de sucesiones y progresiones y ahí te digo por qué es una función. 2. En el caso del ejemplo, en este caso 3, 5, 7, 9 y 11, es una función lineal, porque ya lo vimos, ¿no? En la línea imaginaria que se está formando o en la alineación de puntos hay una línea, ¿correcto? Una línea recta. Y tercero, que es todas las funciones lineales son de la forma AN más B, ¿sí? Es decir, toda función aritmética o progresión aritmética van a tener esta forma, AN más B. Es decir, esta va a ser la forma de cómo obtener el enésimo término de una progresión aritmética, A por N más B. Ok, entonces, ya una vez que ya tengo claro estos elementos, aquí tengo la fórmula AN más B. Lo he puesto con dos colores diferentes. La A con un color anaranjado y la B con un color amarillo, ¿sí? Pero vamos a ver de dónde obtenemos estos valores, en la forma gráfica, ¿sí? Por ejemplo, la A vendría a ser la pendiente de la recta. Ojo, la pendiente es la inclinación, qué tan inclinada es la alineación de los puntos, ¿no? O la línea imaginaria que estuvimos viendo hace un rato, ¿sí? Y la B, que es, correcto, es el punto de corte en el eje Y. Es decir, que si yo amplío esa línea que vimos hace un rato, ¿no? En forma mental, uniendo todos los puntos, va a llegar hasta un punto en el que corta en el eje de la Y. Ese es el valor de D. ¿Cómo lo vamos a calcular en forma gráfica? Ya lo vamos a hacer a continuación. Así que mucho ojo, mucha atención, ¿sí? Alto. Este es un buen momento para que te suscribas a mi canal, ¿sí? Y le des clic a la campanita para que recibas todas las notificaciones de los videos que subamos, ¿sí? Dale un like, ¿sí? al video, ¿sí? Comparte el conocimiento, comparte este link para que otros también se puedan beneficiar de los conocimientos que damos como Aula Politécnica y el profe José. Ok, entonces vamos a seguir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Primero, debo de ver cuál es el salto que tiene cada uno de los puntos. Vemos que de 3 pasa a 5. ¿Sí? De 3 pasa a 5, es decir, hace un salto de 2. De 5 va a pasar a 7. ¿Correcto? Otro salto de 2.
Entonces, como ya lo vimos, de 7 eventualmente pasará al 9, otro salto de 2, y va a pasar de 9 al 11, que será otro salto de 2. Como vimos, o como hicimos en el análisis, ese valor constante que se está sumando viene a ser el término a, o el valor de la variable a. ¿Ok? Entonces la hemos puesto ahí abajo, la hemos puesto aquí pendiente de la recta, a es igual a 2. ¿Ok? Entonces ya tenemos un valor de este enésimo término que estamos calculando. Ahora vamos a ver qué pasa con la b. Como dice el texto amarillo, dice punto de corte con el eje Y. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Imaginariamente voy a trazar una línea, ¿sí?, sobre la alineación de puntos, y voy a ver que la recta que se forma imaginariamente, ¿sí?, cortará en el eje de la Y en el valor 1. Correcto, muy bien, como lo puedes ver gráficamente. Por lo tanto, el valor de B es 1. ¿Sí? Así de simple y sencillo el método gráfico. No es difícil, lo que sí me interesa con este video es que entiendas el concepto de la progresión aritmética. ¿Sí? ¿De dónde sale el enésimo término? ¿Sí? Así que préstale mucha atención, porque de aquí vamos a ver que hay otros videos más en los cuales vamos a hacer ejercicios. Ok, entonces ya tengo los valores, hemos encontrado que A es 2 positivo y que B en este caso es 1. Y lo que hacemos es reemplazar en la fórmula y tenemos el enésimo término. Listo. 2n más 1. Recuerda que el 2 multiplica la n. Entonces por cada término, ¿sí?, yo voy a encontrar el valor, ¿sí?, del enésimo término. Por ejemplo, vamos a ver. Aquí yo tengo una sucesión y tengo el primer término, el segundo término, el tercer término, el cuarto término es 9. Veamos si es verdad. 4 por 2, reemplazamos el valor de n por 4, lo multiplicamos por 2, es hecho 8. Más 1, 9. Está correcto, aquí está. Entonces el cuarto término nos dice que es 9. Efectivamente, así lo hemos calculado con esta sucesión o con este término enésimo encontrado. ¿Sí? Muy bien, vamos al siguiente método, el método numérico. Así que presta mucha atención. Ojo, presta mucha atención, porque este es el que más vamos a utilizar. El método gráfico se lo utiliza para entender por qué o de dónde sale o por qué funciona o cómo funciona una progresión aritmética. Pero el que más utilizamos es el método numérico. Y vamos a ver con el mismo ejercicio. Tenemos 3, 5, 7, 9 y 11. ¿Ok? Hicimos el análisis, vimos que se suma un valor 2 positivo, se va sumando a todos los términos un valor 2 constante, eso ya lo vimos, ¿sí?, al inicio de este video, y vamos a encontrar de que estos valores constantes equivalen a la letra A, o a la variable A de la sucesión. A es igual a 2. Ojo con lo que voy a hacer. ¿Cómo encontramos en forma numérica el primer término o el término 0? Ojo, ojo con eso. Este 3 es el término 1 o el primer término de la sucesión. Recuerda que toda sucesión comienza con el valor 1, ¿sí? Pero yo debo de encontrar el valor 0, es decir, el valor anterior al 3, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Aquí lo tenemos. Este es el valor de la A1 o el término 1. Entonces yo lo que tengo que hacer es encontrar, ¿qué cosa? Vemos aquí los términos, A1, A2, A3, todos los términos de la sucesión. Entonces yo lo que tengo que hacer es encontrar el A0 o el término 0, si estuviera, ¿no? Este es un cálculo que ustedes lo tienen que hacer eventualmente aparte. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el método? El método es que si yo hacia la derecha sumo 2 y yo quiero retroceder o irme para atrás, entonces si hacia la derecha sumo, hacia la izquierda debo de restar. ¿Qué valor? El valor constante de 2. Ok, entonces 3 menos 2 es igual a 1. Y listo, ese es el valor
de la variable b. B es igual a 1. ¿Sí? Y eso es todo. Ese es el método numérico, el método que es mucho más fácil que el gráfico, porque en el gráfico tengo que hacer un cuadrante y poner los puntos. En este caso todo lo hago en forma numérica. Y listo, borramos todo y vamos ahora sí a poner la misma sucesión, el término enésimo de la sucesión 2n más 1. ¿Sí? Y hemos calculado el término que andamos buscando. Listo, hasta ahí la clase. Hemos llegado al fin de esta primera entrega o parte 1. ¿Sí? Te invito a que veas los siguientes videos, no me falles, dale clic al siguiente video, hazle ping, ¿sí? Al siguiente video, hazle clic al siguiente video para que sigas ejercitándose y sigas viendo cómo es o cómo funcionan o cómo se resuelven las sucesiones. Así que no te olvides de suscribir a nuestro canal y eso sí, siempre te lo voy a decir, siempre, 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 cuídate mucho. ¡Chao!